La noche que don Gustavo dio el estirón en la hacienda, el viento se puso raro. No era aire que trajera lluvia, era seco y traía un olor feo, como a azufre y a cuero viejo. Los que estuvieron ahí dicen que lo peor no fue verlo agonizar, sino lo que se oyó afuera, en el patio, porque mientras el viejo respiraba jalones, se escuchó claro el sonido de unas espuelas. Los perros no ladraron, al contrario, se metieron debajo de lo que encontraron y se quedaron asustados. Nadie quiso asomarse, pero las espuelas se escuchaban hasta que dio su último aliento don Gustavo. Al día siguiente su entierro fue por la tarde-noche, y muchos aseguran que a la distancia vieron un jinete vestido de negro montado en su caballo. Días después se supo lo del testamento, y ahí fue cuando empezó el problema de verdad. Don Gustavo no dejó la riqueza a sus parientes por completo. Esos que ya se sentían dueños de los caballos, del ganado y las tierras, porque en el papel escrito decía que las tierras grandes de siembra eran para Julián, el hijo que nunca reconoció, el que siempre andaba con la ropa vieja y al que jamás sentó en su mesa. Cuando se enteraron, los parientes se llenaron de coraje y sin decirlo ya sabían que le harían la vida imposible. La madre de Julián fue la que le avisó. No anduvo con rodeos ni palabras bonitas. Una tarde le dijo que don Gustavo había fallecido y lo que se decía en el pueblo era cierto, que ahora las tierras eran de él. Julián se rió al principio, no porque le diera gracia, sino porque pensó que todo eran puras mentiras, de esas que salen cuando fallece alguien rico. Pero ella no se rió, se sentó y se acomodó, y ahí fue como le dijo lo que nunca le había dicho por completo. Le dijo que don Gustavo era su padre, que ella nunca se había metido con nadie más en su vida y que no tenía por qué andar escondiendo eso ya. Julián se quedó callado. Él siempre había sabido algo, no porque se lo dijeran, sino porque en el pueblo las cosas se saben sin decirse. Su mamá seguía hablando y le contó que lo conoció cuando trabajó en la hacienda, limpiando la casa grande. Don Gustavo ya era un hombre hecho y derecho. No era nada cariñoso y no era de andar sonriendo mucho, pero se fijó en ella. Y no fue cosa de un día ni de un rato. Se fueron viendo con el tiempo en lugares donde la hacienda estaba sola. Nunca le prometió nada, pero tampoco la trató como a cualquiera. Y así se fue dando, sin que nadie se enterara. Pero cuando ella salió embarazada, supo que no podía quedarse ahí. Y no porque don Gustavo se lo pidiera, sino porque ella misma tuvo miedo. En la hacienda había gente que miraba mucho y hablaba de más, y pensó que el niño no debía nacer ahí, porque le podía pasar algo. Así que se fue sin hacer ruido. Se fue a trabajar a otro lugar y Julián nació lejos de su padre, aunque nunca los abandonó por completo. Don Gustavo nunca fue a cargarlo ni a decirle que era suyo, pero siempre mandó para que no les faltara nada. El dinero llegaba a veces con alguien de confianza y a veces por otro lado. Tampoco fue mucho, pero siempre fue constante. Nunca los dejó solos del todo. Julián escuchó todo. No preguntó por qué nunca se lo dijo antes. Ella le explicó sin justificarse. Dijo que no quería cargarle esa historia mientras fuera joven y que no quería que creciera con rencor o con ideas que no le iban a servir para vivir. Pensó que nunca iba a necesitar hacerlo, hasta ahora. Antes de irse, su mamá le dijo algo más. Le dijo que don Gustavo no era un hombre como los demás, que en la hacienda siempre hubo cosas raras y que él sabía más de lo que aparentaba, que si ahora le había dejado esas tierras,
No era solo por culpa ni por dinero. Le pidió que tuviera cuidado y que si algo no le gustaba, que lo dejara todo y se fuera sin pensarlo. Julián se quedó callado. Esa misma noche empezó a entender que su vida no había sido tan alejada de aquella hacienda como él creía, y aunque nunca vivió ahí, siempre estuvo más cerca de ese lugar de lo que pensó. A los días llegaron los primos. Llegaron a caballo, cuando el sol ya estaba arriba. Julián estaba en los surcos. Las tierras ya se las habían dado. Él estaba sudando, con el azadón en la mano. El primero de ellos habló sin bajarse. Le dijo: así que tú eres el que dice que estas tierras son suyas. Julián alzó la vista. No dijo nada. Solo le dijo: ahí están los papeles. El hombre escupió a un lado y le dijo: esos papeles no valen nada. Don Gustavo ya se murió y con él se mueren sus caprichos. Otro de ellos se rió desde arriba del caballo y le dijo: míralo, maldito guarachudo, se cree el dueño. Uno sacó una bolsa con monedas y se las aventó al suelo. Le dijo: agarra eso y lárgate de aquí, antes de que te metas en problemas. Julián no se movió y les dijo: no me voy a ir. Mejor váyanse, no sea que el sol los maree. El más bravo jaló el caballo. ¿Cómo que no te vas a ir, cabrón? Levantó el látigo y empezó a gritarle: ¿te vas a ir a la buena o a la mala? Pero el caballo, en el que iba el del látigo, se frenó en seco. Le gritó al animal: ¿qué te pasa? Le dio con las espuelas. El animal empezó a temblar y el sudor le corrió oscuro por el cuello. El caballo no miraba a Julián, miraba el suelo, justo donde caía su sombra. Se veía más larga de lo normal. Nadie habló y entonces se oyó el golpe de un metal detrás de ellos. Eran como las espuelas de un jinete. Uno preguntó volteando, pero no había nadie. Solo el aire olía raro. Entonces los tres dijeron: vámonos mejor. Estos caballos están muy inquietos. Pero escucha bien, Julián, lo que te voy a decir. Estas tierras son traicioneras, como lo fue mi tío. Pero vas a ver, vas a venir rogando que nos quedemos con ellas. Julián se quedó un momento quieto, volteando hacia todos lados, y luego volvió a lo suyo, volvió al surco. Los días pasaron, y seguía trabajando esas tierras él solo. Eran duras y estaban pegadas a la hacienda, casi mirándolos de frente. Desde la casa grande se veían los surcos nuevos y la tierra removida. Eso era lo que más les dolía a los parientes. Era como tenerlo metido ahí todo el día. Con el tiempo el maíz se levantó parejo. Un día un peón de la hacienda se le acercó y le dijo: no le da miedo estar solo aquí. Él le contestó: ¿y por qué habría de darme? El hombre se rascó la nuca y le dijo: porque dicen que por las noches se oyen unas espuelas. Yo no he visto a nadie, dijo Julián. No, le dijo, no se trata de ver, se trata de oírlas. Julián le dijo: mira, a mí me da más miedo la pobreza que un susto. ¿No crees? El peón le dijo: pues tienes verdad. La milpa se dio, y ahora solo tenía que esperar. Julián tenía miedo de que le hicieran algo a la cosecha. Algunas veces iba y le echaba un ojo. No era la primera vez que se quedaba solo ahí, pero esa tarde el aire se sentía distinto. Caminó despacio entre los surcos hasta una parte alta. Se sentó en una piedra y dejó el machete a un lado, al alcance de la mano. Sacó el bule de agua y se echó un trago largo. Y mientras bajaba el agua, escuchó los cascos de un caballo. Él se quedó quieto. No venía del camino ni de la vereda. El ruido salía de la milpa. Julián bajó el bule despacio y agudizó el oído. Y recordó lo que la gente contaba, que en esas tierras
A veces se oían caballos donde no debía verlos. El sonido seguía, paso a paso, muy despacio. Julián no veía nada entre las hojas altas. Solo escuchaba cómo los cascos pisaban la tierra blanda. Pensó en levantarse, pero no lo hizo. Pensó en agarrar el machete, cuando el ruido se estaba acercando cada vez más. Un caballo resopló una vez, muy fuerte, y el olor a sudor y a cuero le llegó de golpe. Miró hacia la milpa y dijo en voz baja: ¿Quién anda ahí? Nadie contestó. Los cascos siguieron avanzando. El sonido no se apresuraba, ni tampoco se detenía. Julián sintió cómo se le levantaban los vellos de la piel, porque el caballo se sentía más cerca, demasiado. Las hojas empezaron a moverse del maíz, pero no apareció nadie. Julián se quedó sentado con el cuerpo tenso, sin saber si lo que venía era bueno o era malo. Cuando ya parecía que el ruido estaba a punto de salir a la orilla de la milpa, Julián agarró el machete con fuerza. Se puso de pie despacio, sin hacer ruido. Dio un paso atrás y levantó su machete, esperando ver al caballo. Las hojas del maíz se abrieron de golpe, pero no salió nada. Solo salió aire, un aire caliente que le pegó en la cara y traía un olor fuerte a azufre. Los cascos dejaron de oírse de un jalón. Era como si nunca hubieran estado ahí. Pero Julián se quedó con el machete en alto, respirando rápido. El aire le ardía en la nariz. Miró a un lado y a otro, buscando algo, algún movimiento, pero la milpa estaba quieta. Y mientras el maíz apenas se mecía, bajó el machete despacio. El silencio era muy pesado. Solo ese olor que no se iba estaba ahí. Julián retrocedió hasta la piedra, sin dejar de mirar al frente. Se sentó de nuevo, con el machete atravesado en las piernas. El bule estaba tirado a un lado y el agua se había derramado en la tierra. Entonces lo oyó otra vez, no adelante, sino atrás de él. El sonido seco del metal de las espuelas. Estaban golpeando la tierra. Julián volteó despacio y ahí lo vio. Era un caballo negro grande, parado como si llevara rato ahí. No resoplaba ni movía la cola, pero encima iba un hombre vestido de charro, todo de negro con sombrero ancho. La cara a medias tapada por la sombra de las alas del sombrero. El olor a azufre seguía en el aire. Julián apretó el machete sin levantarlo, pero el hombre fue el primero en hablar. Con una voz tranquila, le dijo: ¿Qué pasó, amigo? Esta siembra es suya. Julián dijo: pues eso dicen los papeles. El charro acomodó el caballo con un leve movimiento de las riendas y dijo: vine a ver quién cuidaba lo que ya es suyo. Julián no sabía qué contestarle, y el caballo seguía ahí, muy quieto. El charro le dijo: creo que andan con ganas de hacerte daño. Julián sintió un frío en la espalda y le preguntó: ¿y usted quién es? El hombre no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia la milpa. Luego vio el machete y le dijo: deja esa cosa ahí, muchacho. Te aseguro que no la vas a necesitar. El caballo dio un paso atrás sin hacer ruido. Le dijo: mientras estés aquí, nadie te va a quitar nada. Julián quiso decir algo, pero el aire volvió a moverse. El olor se hizo más fuerte por un segundo y luego aquel hombre se fue. Cuando levantó la vista, el caballo y el hombre ya no estaban. Solo quedó la milpa quieta y el sonido lejano de aquel ruido de las espuelas. Julián se quedó un rato sin moverse. Luego guardó el machete y levantó su bule.
Cuando se fue de ahí, traía el cuerpo todavía tieso. Caminaba hacia la salida de las tierras sin voltear atrás, con una sensación de que algo seguía ahí, aunque no se oyera, aunque no se viera. Ya casi llegaba al lindero, cuando escuchó unos pasos, pero esta vez no eran de cascos, eran de botas. Él se detuvo, y el tío de él salió entre los mezquites, solo, sin caballo. El hermano de don Gustavo. Traía el sombrero bien puesto y una sonrisa que no terminaba de cuajar. Le dijo: espérate, muchacho, quiero hablar contigo. Julián lo miró sin decirle nada. Le dijo: soy el hermano de don Gustavo, por si no te acuerdas o no sabías. Mis hijos andan de bravitos contigo, pero no les hagas caso. Dicen puras habladas. Todavía están muy verdes. Julián apretó la quijada y le dijo: sí, ya vinieron a verme. Y no fue para platicar. El tío levantó la mano. Le dijo: por eso estoy aquí. Yo sí quiero arreglar esto bien. Voy a ser justo contigo. Te voy a comprar las tierras y tu siembra. Todo al precio que es. Julián se quedó quieto frunciendo el ceño. El hermano de don Gustavo le dijo: mira, te voy a ser franco. Yo te quiero lejos de aquí. No es nada personal. Es por el bien de todos. Julián le contestó: ¿y por qué me quiere lejos? El tío apenas dudó un segundo en responder y le dijo: porque estas tierras siempre han sido problemas, y ahora más. Julián le dijo: yo no las voy a vender. La sonrisa del tío se borró despacio. Le dijo: piénsalo bien. Aquí no te van a dejar en paz. Julián negó con la cabeza. Le dijo: no, déjese de cosas, yo ya lo pensé. El tío le dijo: don Gustavo no era cualquier hombre, y tú tampoco deberías andar jugando a quedarte con lo suyo. Julián le dijo: es que no estoy jugando. Ok, muchacho, como digas. Solo que cuídate. Cuídate tú y tu siembra. El hermano de don Gustavo se dio la vuelta y se fue por donde había venido. Julián siguió su camino, mientras el hermano del fallecido de don Gustavo llegó a la hacienda ya entrada la tarde, y sus hijos estaban ahí. Ahí estaban sentados, y apenas lo vieron, el mayor se levantó. Dijo: ese cabrón no quiere vender, ¿verdad? Pues hay que quemarle la siembra para que aprenda. No terminó la frase cuando su padre le acomodó un cachetadón. No seas bruto. ¿Tú quieres que esto se haga grande o qué? Los otros se quedaron callados. El hermano de don Gustavo se sentó despacio. Se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa. Les dijo: hay maneras de hacerlo. No se hace nada ahorita ni a la brava. Dejen que pase unos días. El mayor se sobaba la cara apretando los dientes y le dijo: ¿y entonces qué fregado vamos a hacer? En unos días más, vamos a soltar todo el ganado, que se le meta la milpa, que se le acabe. Nada de prender fuego, y cuando vea el tiradero, solito va a venir a buscarme. Uno de los otros dudó. ¿Y si se da cuenta de que fuimos nosotros? Pero el tío sonrió de lado. ¿De qué se va a dar cuenta? El ganado se suelta solo todo el tiempo. Cosas pasan. El mayor levantó la vista y le dijo: ¿y si no vienen, apá? Va a venir. Todos vuelven cuando se les aprieta el cinturón. Afuera en el patio, uno de los caballos relinchó sin razón clara. Todos se quedaron en silencio, pero nadie dijo nada. Solo continuaron hablando y dijeron: cuando llegue la noche indicada, yo les aviso. Y si ustedes hacen algo fuera de lo que les dije, se las van a arreglar solos. El plan ya estaba dicho. Así pasaron los días, sin que nada se moviera,
y eso fue lo que más inquietó a Julián. Una noche se despertó de golpe porque un caballo estaba relinchando afuera de su casa, muy fuerte, muy desesperado. Él se levantó de un salto y salió corriendo. No había nada, ni caballos ni ruidos, solo la oscuridad muy cerrada. Aún así, le llegó un presentimiento al pecho. Agarró su machete y se fue directo a la milpa, corriendo como pudo. Cuando iba llegando, oyó todo el alboroto, el resuello de muchos animales juntos, y entonces le quedó claro, todo el ganado venía suelto, iban bajando, iban rumbo a su siembra. Más atrás se oían voces, y reconoció la del hermano de don Gustavo, gritando que las arriaran todas hacia la milpa, que no se quedara ni una fuera. Julián se quedó quieto un segundo, viendo cómo el ganado se metía sin freno. Sabía que no podía hacer nada contra de eso, pero la desesperación le ganó. Pensó en correr, en atravesarse aunque lo tumbaran, en hacer algo antes de que todo se acabara. Pero cuando dio un paso al frente, escuchó el sonido de las espuelas. Se detuvo en seco, miró hacia adelante, y allí estaba la figura de un hombre a caballo, justo en medio del paso del ganado. No se le veían los rasgos, solo la silueta recortada contra la noche. El hermano de don Gustavo también lo vio y le gritó, pensando que era un peón: «¡Quítate de ahí, pendejo! ¡Te van a pasar por encima!». La figura no se movió, solo silbó, un silbido corto. Al escucharlo el ganado, todo quedó quieto. No dieron ni un paso más. Las reses quedaron clavadas, respirando fuerte, pero sin moverse. Y ahí se hizo un silencio raro y pesado. El hermano de don Gustavo volteó otra vez hacia donde estaba la figura y ya se había ido. Julián sintió que se le helaba el cuerpo. Ver a tantos animales detenidos así, sin ninguna razón, le dio más miedo que verlos corriendo. Nadie hablaba y nadie entendía qué estaba pasando. El viento trajo un olor viejo muy conocido. Julián se armó de valor y caminó despacio hasta donde estaba el hermano de don Gustavo. No gritó ni reclamó. Él habló con calma. Le dijo que no sabía qué había pasado, que él solo había visto cómo el ganado se quedó tieso y que no se movía. Les preguntó que si qué mal les había hecho él. Si ellos tenían lo suyo, tenían la hacienda, tenían el ganado, tenían casi todo. El hermano de don Gustavo lo miraba sin decir palabra. Tenía la boca entreabierta y los ojos fijos en su ganado, como si no acabara de entender lo que estaba pasando. Quiso decir algo, pero no le salió la voz. Julián esperó, pero el otro seguía mudo, respirando hondo, apretando el sombrero con las manos. Y detrás de ellos, las vacas seguían quietas sin moverse. Al día siguiente, en el pueblo y en los ranchos de alrededor, no se hablaba de otra cosa. Desde temprano empezó a correr la versión de lo que había pasado en aquella milpa. Unos decían que el ganado se había quedado tiesa por cosa del diablo. Otros que esas tierras ya tenían dueño desde antes y que nadie debía meterse ahí. Y hubo quien juró que vio una sombra grande entre las vacas y que dijo que escuchó las espuelas sin ver a nadie. Cada quien le fue poniendo lo suyo, y el chisme creció rápido. Para el mediodía, ya se decía que la milpa de Julián estaba maldita, y que todo lo que saliera de ahí no era bueno. Julián escuchaba desde lejos, y se le apretaba el estómago. No le daba miedo lo que decían por decir. Le preocupaba lo que venía después. Pensaba, ¿quién iba a querer comprarle el maíz?
Si todos estaban diciendo que era del diablo, ¿quién se iba a animar a quererlo? En el molino empezaron a hacer caras cuando lo veían pasar. En las tiendas le hablaban menos. Nadie lo acusaba de nada, pero tampoco se le acercaban como antes. Julián caminaba por el pueblo, sintiendo las miradas encima, escuchando cómo bajaban la voz cuando él pasaba. Sabían que no había hecho nada, pero también sabían que en esos lugares no importa tanto la verdad como lo que dice la gente. Y mientras más se repetía la historia, más se iba cerrando el camino para su cosecha. Julián fue a ver a su madre esa misma tarde. Llegó cansado, con la cara seria, y apenas se sentó, le contó todo lo que había pasado, desde lo del ganado hasta lo que se decía en el pueblo. No exageró nada. Ella lo escuchó con las manos juntas sobre el regazo, y cuando terminó, se quedó callado un rato, y luego le dijo que eso le había recordado algo que don Gustavo decía en los últimos años, cuando ya estaba grande y se quedaba viendo a la nada. Decía: «Ya me voy, porque se escuchan las espuelas», y se levantaba sin explicar más. A mí me lo contaron, hijo, porque yo no estuve con él en esos años, pero se hablaba mucho de eso. Ella miró a Julián y le dijo: «Mejor deja eso. No vale la pena quedarse esperando o que pase algo peor». Le dijo: «Hay cosas que no se ganan con trabajo ni con papeles, y que esas siembras cobran caro». Le pidió que pensara en su vida, que no esperara que fuera demasiado tarde, o peor aún, que pasara una tragedia. Le dejó claro lo que ya estaba viendo él, pero Julián no le dijo nada. Se quedó mirando el suelo, escuchando en su cabeza el sonido del metal que ya conocía demasiado bien. Cuando regresó a su casa, ese día ya estaba oscuro, y al entrar al patio, lo vio inmediatamente. Allí estaba el charro negro. Estaba parado, en su gran caballo. La cara se le perdía en la sombra del sombrero. Julián se quedó parado sin poder avanzar. El charro le dijo: «Julián, ya viste que yo no dejo a los míos». A Julián le empezó a temblar el cuerpo. El charro bajó un poco más la cabeza y le dijo: «No tengas miedo. Si yo quisiera hacerte algo, yo te lo habría hecho ya. Como a las vacas». Julián tragó saliva y le dijo: «Yo sé lo que eres». «Ah, sí. ¿Y quién soy?» «Tú eres el cobrador del diablo». El charro soltó una sonrisa y le dijo: «Tengo muchos nombres. Por estas tierras así me conocen. Mira nomás, hasta en eso les doy gusto. Mira, yo solo ayudo». «Sí», le dijo Julián, «ayudas, pero también cobras». El charro acomodó el caballo sin moverlo del lugar. «Sí cobro, pero nada más tantito. Tú no me has pedido nada, no tengo nada que cobrarte. Pero tu padre sí. Me pidió que te cuidara, Julián, y ya ves, te estoy cuidando». «¿Pero qué quieres?», le dijo Julián. El charro levantó la cara apenas, lo justo para que las sombras se movieran. Le dijo: «Pues nada todavía, pero si quieres más tierra y más maíz, yo puedo hacerlo. Puedo hacer que tengas todo. Puedo hacer que no te falte nada. Pero a cambio, ¿qué me vas a pedir?». El charro no respondió de inmediato. Solo le dijo: «Deja que yo me encargue de eso. Me deshago de todos de la hacienda, y tú te quedas con todo». Ahí se hizo un silencio tan pausado en aquel patio y en aquella noche tan oscura. Julián dio un paso al frente y le dijo: «Dime otra cosa. ¿Qué tengo que hacer para que me dejes en paz? ¿Qué tengo que hacer para que te alejes de mí?». El charro se enderezó en su caballo. No hizo ruido, solo se alejó.
Se fue derecho a la oscuridad y ahí se perdió. Era como si el patio se lo hubiera tragado. Julián se quedó solo con el eco del relinchido todavía metido en el pecho, mirando el lugar donde había estado el caballo y sabiendo que aunque ya no se veía nada, aquello no se había ido del todo. Pero las cosas se ponían peor para Julián. En el pueblo empezaron a decir que de donde él se paraba, algo malo pasaba después, que mejor no arrimarse, y un día en la cantina le dijeron que mejor se fuera, que no llevara más desgracias al pueblo. Julián no les decía nada, pero por dentro se le iba juntando todo. En el camino a su casa tuvo varios altercados, discusiones que empezaban por cualquier cosa y se calentaban de más. Y mientras tanto los días avanzaban y la fecha de la cosecha se acercaba. El maíz estaba bueno, muy cargado y listo. Julián lo veía crecer y pensaba qué iba a hacer con él. ¿A quién se lo iba a vender? ¿Cómo iba a moverlo si nadie quería arrimarse a él? Por las noches casi no dormía. Se levantaba varias veces a revisar que todo siguiera en su lugar. A veces oía ruidos en el campo y agarraba el machete, pero no veía nada. Otras veces no se oía nada y aún así no podía cerrar los ojos. El tiempo seguía pasando y la milpa seguía ahí, lista, mientras alrededor de Julián todo se cerraba. Julián tomó la decisión de venderle al hermano de don Gustavo, porque ya no tenía salida. Llegó a la hacienda temprano, con el sombrero en la mano y la mirada baja, mientras los peones lo veían desde lejos, sabiendo a qué iba. El hermano de don Gustavo le hizo esperar a propósito, ahí en el sol. No lo dejaron ni que se acercara una sombra. Lo dejó parado, ahí en el patio, mientras él desayunaba, y lo veía riéndose con sus hijos. Era como si Julián no estuviera ahí. Cuando por fin terminó, lo miró de arriba abajo y le soltó una risa de burla, y le dijo que ya sabía que eso iba a pasar, que él mismo se lo había advertido, que tarde o temprano iba a venir a rogarle. Julián seguía sin hablar. Le dijo que no fingiera dignidad, que ya se le había caído hace rato, que él ya sabía que nadie quería su maíz, que nadie quería saber nada de él, que hasta el pueblo lo traía atravesado. Le recordó despacio una por una todas las veces que Julián se negó a vender, y cada palabra era como restregarle la cara, como agarrársela y estrellarla al suelo. Luego le dijo que sí, que se las iba a comprar, pero no porque le hiciera un favor, sino porque le convenía, y que no valían ni la mitad de lo que Julián creía. Sacó la cuenta ahí mismo y le dijo el precio, menos de la mitad. Y cuando Julián abrió la boca para decir algo, él le respondió que si no quería que se largara, que había muchos problemas y que no se iban a arreglar solos. Julián seguía mirando al suelo y le dijo está bien. El hombre se rió más fuerte y le dijo que así le gustaban las cosas, que fueran claras, que los necios siempre acaban igual. Lo hizo frente a los peones y frente a sus hijos. Le aventó los papeles al suelo como si fueran basura y le dijo fírmamelos. Y mientras él mismo escupía el suelo, cerca de sus botas, le dijo que recogiera su mugrero y se fuera, que ya no quería verlo rondando por ahí. Julián se quedó callado. Solo se dio la vuelta y traía la cara caliente y el cuerpo duro. Se había aguantado todo, mientras las risas se le quedaban clavadas en la espalda. Era una humillación que no se le iba a borrar fácil, ni a él ni a los que lo vieron. Julián esa tarde empezó a juntar sus cosas. Eran pocas, pero suyas. Las fue dejando acomodadas como para irse de ahí. Vendió barato las tierras, sí, pero aún así
Era buen dinero, lo suficiente para irse lejos y no volver a saber de nadie. Pero antes de irse, pasó a ver a su madre. No podía irse sin despedirse. Y cuando llegó, afuera de la casa estaban 3 ancianas, sentadas en el suelo, con los rosarios entre los dedos, diciendo oraciones sin mirarlo. Julián se acercó despacio y preguntó qué estaba pasando. Una de ellas levantó la cara, lo miró con lástima y le dijo que su madre estaba mala, que desde la mañana no se levantaba. Julián sintió feo en el pecho y dejó las cosas donde estaban y se metió a la casa, con el presentimiento de que ya no iba a alcanzar a decir todo lo que traía guardado. Su madre lo jaló del brazo con la poca fuerza que le quedaba y le dijo casi al oído: «Tráeme al cura, mijo, tráemelo ya». Julián no preguntó nada. Agarró el sombrero y salió corriendo, aunque las piernas le temblaban. No se paró hasta llegar a la casa del cura. Tocó con desesperación y cuando le abrieron, apenas pudo decir que su madre estaba mala, que parecía que ya no se iba a levantar más. El cura agarró su estola sin decir palabra y se fueron de regreso caminando rápido. Solo se escuchaban sus pasos y la respiración de Julián agitada. Cuando llegaron, el cura entró directo al cuarto. Julián se quedó afuera, recargado en la pared, con el sombrero entre las manos, y desde allí escuchaba la voz de su madre, muy baja, hablando con el cura que estaba cerca de ella. A ratos se callaba y luego volvía a hablar. No alcanzaba a entender bien lo que decía, pero escuchó cuando dijo su nombre. Eso le apretó más el estómago. Pasó un rato, no supo cuánto. El cielo ya estaba oscuro, y cuando salió al patio a tomar aire, fue ahí cuando lo volvió a ver. A lo lejos, cerca del lindero, la silueta del charro negro, quieto sobre su caballo. No se le veían los ojos ni la cara, solo el sombrero y el cuerpo oscuro recortado contra la noche. Julián sintió que se le helaban las manos y pensó en todo lo que había pasado, en la milpa, en las vacas, en la humillación, en su madre postrada. Por su cabeza se le cruzó la idea de ir hasta él, de pedirle ayuda, de rogarle si hacía falta. Se dijo a sí mismo que ya no tenía nada que perder. Se puso el sombrero con decisión y dio un paso hacia adelante. En ese momento se abrió la puerta y salió el cura. Julián se detuvo en seco. El cura lo miró muy serio y le dijo: «Tu madre quiere hablar contigo». Julián volteó otra vez hacia el lindero, pero ya no vio nada. Solo había oscuridad y el campo en silencio. Bajó la cabeza y se quitó el sombrero. Entró a la casa, con el presentimiento todavía metido en el cuerpo, como si algo lo estuviera esperando allá afuera. Su madre lo miró con los ojos cansados, pero claros, y le habló despacio: «Hijo, suelta todo lo que traes, hazle caso al cura, y que Dios te bendiga». Luego respiró hondo y agregó que ya quería despedirse de su comadre, que la dejara solo un rato. Julián quiso decir algo, pero no le salía la voz. Se quedó ahí parado hasta que el cura le hizo una seña para que él saliera. Afuera, el cura se acomodó la sotana y le dijo: «Mira, hijo, no vayas a cometer una locura. Dicen que en estos días, en el pueblo, el diablo anda suelto. Y con lo que me contó tu madre, tal vez tenga razón. Me dijo que todo se te va a venir abajo, que ya lo sabía desde hace tiempo». Se hizo un silencio incómodo entre los dos mientras hablaban, y luego el cura agregó: «Pero te voy a decir algo. El diablo aprieta hasta que te deja sin aliento, pero Dios no ahorca, y tarde o temprano las cosas cambian, aunque no como uno quiere. Deja ir a tu madre y no busques salidas fáciles». Julián solo apretaba los dientes y asintió sin levantar la mirada,
Desde el patio le llegó el relinchido lejano de un caballo. Se quedó quieto con las manos cerradas, tratando de entender en qué momento todo se le había ido de las manos. A los minutos, su madre falleció. No hubo gritos y no hubo alborotos. Solo ese silencio pesado que se queda cuando alguien ya no está a tu lado. Julián se quedó solo con ella un rato, sentado junto a ella en la cama, mirando sus manos, las mismas manos que lo habían criado lejos de todo. Afuera se volvía a escuchar el relinchido del caballo, más claro ahora y más cerca. Julián se levantó despacio, salió al patio, y ahí estaba otra vez aquel caballo negro con su jinete. El charro no se bajó, y Julián le habló sin rodeos, con la voz quebrándosele, pero firme, y le dijo: ¿qué quieres ahora? El charro le respondió: solo quiero ayudarte, Julián. Esto no debe de quedar así. ¿Quieres ayudarme después de todo lo que pasó? Mira, tú no naciste para andar doblando el lomo y tragando humillaciones. Te hicieron a un lado desde que naciste. Te quitaron todo lo que era tuyo. Te escupieron en la cara y aún así aguantaste. Eso no se le hace a cualquiera. Tú mereces una vida mejor que esta. No andar pidiendo permiso ni aceptando migajas. Yo he visto hombres como tú quedarse pobres toda la vida por no atreverse, y otros que entienden a tiempo cómo funciona esta vida. Julián lo miraba sin saber qué decir, pero el charro continuaba con su discurso. Te estoy hablando de un equilibrio. A ti te quitaron de más, y alguien te tiene que pagar eso. Yo puedo enderezar las cosas. Puedo hacer que no te falte nada, que nadie vuelva a mirarte por encima del hombro. Nadie te va a volver a escupir. Nadie va a decirte bastardo, ni muerto de hambre tampoco. Todo eso se puede arreglar. Piensa bien lo que perdiste hoy y lo que te hicieron perder desde antes. No todos tienen a alguien que les tienda la mano cuando ya no queda nadie. Julián lo miró de frente y dio un paso más hacia él, sin pensar si estaba haciendo bien o mal. Se acercó tanto que quiso verle la cara, pero donde debía haber ojos y boca solo había oscuridad, como si la noche se le hubiera metido debajo del sombrero. No se le veía la piel, ni gesto ni nada, y aún así le habló. Le dijo: mira, charro, no quiero tus mentiras, llévatelas mucho a la fregada. Es más, toma tu dinero, que de seguro está maldito. Me quedo con lo poco que tengo. El charro no se movió. El caballo soltó un resuello largo. Le dijo: tú no entiendes, Julián. Nadie te ofrece esto 2 veces. Pero Julián lo negó con la cabeza. Le dijo: yo perdí a mi madre, y ya me quitaron las tierras. Ya me humillaron, y no voy a deberle nada a nadie, y menos a ti. Prefiero irme con las manos vacías que quedarme con algo que no está limpio. El charro soltó una risa. Le dijo: ¿limpio? Aquí nada es limpio, muchacho, ni la tierra, ni la sangre, ni los favores. Mientras lo gritaba, le dijo: tú crees que ya elegiste, pero la cosa no se acaba porque uno quiera. Julián dio un paso atrás, asustado por los gritos, pero le dijo: pues que no se acaben. Pero conmigo no cuentes. El caballo empezó a moverse. Estaba como rodeándolo, y el charro habló otra vez: no te voy a forzar hoy. Ya te lo dije, algún día me vas a necesitar, y cuando pase, no va a ser por ambición, va a ser por hambre, por miedo o por coraje. Eso siempre regresa. Julián se quedó mirándolo firmemente, y solo veía esa mancha negra que se iba alejando. Le gritaba: aquí no vuelvas.
Pero el charro no le contestó. Ya iba marchando hacia la oscuridad, hasta que el caballo se fue perdiendo en aquel camino oscuro. Lo que siguió después dejó al pueblo en silencio. Sí, de ese silencio incómodo, que no es respeto, sino vergüenza. A Julián solo le alcanzó para el ataúd de su madre y para pagar el hoyo donde iba a ser enterrada. No hubo misa ni velorio. No hubo café ni sillas afuera de su casa. Esa noche solo estuvieron con él las 3 señoras que ya le habían rezado antes de que falleciera. Estaban con él ahí sentadas, orando hasta que amaneció, sin que nadie más se arrimara. Al amanecer, lo vieron pasar rumbo al panteón, con la pala al hombro, caminando solo, con la mirada clavada en el suelo. Cuando llegó allá, él mismo hizo el hoyo. Sudó mucho, parándose de vez en cuando para agarrar aire, pero no había nadie cerca que le ayudara. Cuando terminó, regresó a su casa. La gente lo miraba desde las puertas sin decir nada. Al rato, lo volvieron a ver. Iba pasando, y esta vez iba cargando el ataúd al lomo, y la otra parte la iba arrastrando porque no podía con todo, dejando una marca en la tierra, una marca en el camino que a nadie se le iba a olvidar. Pero aún así, solo lo veían. Nadie le ofreció una carreta, ni un burro, ni una mano. Así llegó hasta el panteón. Metió a su madre en el hoyo y la cubrió de tierra él solo, aventando paladas y sin llorar, con la cara dura, como si ya no le quedara nada que decir. Cuando por fin terminó, regresó caminando al pueblo, se paró en medio de la calle y habló fuerte, gritando para que todos lo escucharan. Él dijo: ojalá que nunca les pase lo que a mí. Hoy me voy de aquí con las manos sucias, pero con el alma limpia, bola de mendigos. Con los meses, nadie supo más de Julián. Se fue sin despedirse de nadie y sin dejar rastro. Algunos decían que se había ido lejos y otros que se había vuelto loco, que rehizo su vida tal vez en otro pueblo donde nadie sabía de su pasado. Pero un vendedor con el tiempo juró haberlo visto años después, tranquilo con su esposa y 3 hijos, trabajando lo suyo, sin lujos pero feliz. Otros decían que era mentira, que nadie se va tan fácil después de cargar con tantas cosas. La familia de don Gustavo no corrió con la misma suerte. Al principio siguieron igual, presumiendo tierras y ganado, como si nada hubiera pasado. Pero poco a poco empezaron las desgracias entre ellos. Pleitos por las tierras, deudas que nadie recordaba, enfermedades que llegaban de golpe. Uno de los hijos se fue sin avisar, otro se metió en problemas y ya nadie lo volvió a ver. El hermano de don Gustavo envejeció de repente. Era como si los años le hubieran caído de un fregazo. La hacienda fue quedándose sola, primero sin risas, luego sin peones, hasta que solo quedó el cascarón, con los corredores vacíos y las puertas cerradas. La gente del rumbo decía que por las noches todavía se escuchaban espuelas en aquel patio y en aquella hacienda, aunque ya no viviera nadie ahí. Otros aseguraban que no, que lo único que quedó fue el abandono y la culpa. Nadie volvió a mencionar a Julián en voz alta, pero cada vez que alguien pasaba frente a la hacienda, bajaba la voz, no hablaba, porque tenían miedo, porque muchos decían que ahí en ese lugar, ahí flotando, todavía había cuentas pendientes, cuentas caras que pagar. Si quieres apoyar a este canal, te lo agradecería mucho. Y tan solo es que vayas y escuches otro de mis relatos y que los compartas. Deja tu comentario
Y si no quieres hacer nada más, no lo hagas, pero te mando saludos y bendiciones. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.